A las 7 de la mañana, 38 minutos, saludamos como siempre, es un placer tener aquí en Redman Noticias a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, buenos días. Buenos días, un saludo muy especial a todos. Ministra, ¿cómo va la preparación de los protocolos para que colegios privados y también públicos puedan entrar a esa gradualidad en la presencialidad a partir del 1 de agosto? Bueno, muchas gracias. Pues primero aprovechar este espacio para nuevamente recordar a todas las familias que los meses de junio y julio estamos todavía con estudio en casa y arranca una preparación muy importante. Nosotros definimos estas directivas, la directiva 11, 12 y 13 esta semana, que justamente dan líneas para que las secretarías de educación puedan trabajar con los colegios, preparar los protocolos y ya en agosto definir el momento para iniciar bajo presencialidad el modelo de alternancia que combina la presencialidad y el trabajo en casa. Ministra, si el mayor pico de la enfermedad se espera para agosto, como lo dijo el propio presidente, ¿sí es una buena idea pensar en regresar a las aulas justo para ese mes? Bueno, la evolución de la pandemia tiene características distintas en la zona rural, zona urbana, y lo que hemos dicho es estar preparados para agosto con todos los protocolos y en ese momento definir exactamente con cada Secretaría de Educación cuál es la fecha más propicia para iniciar el modelo de alternancia. Pero debíamos estar listos como sector, requiere mucho detalle y con eso ya tienen como las distintas posibilidades las secretarías para definir. Ministra, ayer hubo movilización en varias ciudades del país de parte de los maestros de FECODE. Dentro de varios puntos que ellos planteaban, uno de ellos tiene que ver con que dicen ellos que los colegios no están listos, que no tienen las condiciones de bioseguridad para volver a las clases presenciales. ¿Usted qué le responde? Que justamente por eso con los recursos, con los protocolos, estamos como gobierno nacional generando para la educación pública, que es a la que refieren los maestros de FECODE, todos los protocolos de bioseguridad que no solamente vayan para niños y jóvenes, sino también para maestros, para todo el apoyo administrativo, para directivos docentes. Ministra, ya que Jenner le pregunta a usted acerca de los plantones que se llevaron a cabo ayer de parte de FECODE, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, con el señor Nelson Alarcón, y él nos decía que de parte de su cartera del Ministerio de Educación no los están escuchando, que desde el 18 de mayo ellos enviaron una comunicación y que ustedes no han dado respuesta. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Bueno, pues contarle nuevamente a los televidentes que llevamos en estos 2 años más de 300 espacios de escucha y de construcción. Creo que esta cifra es bastante impactante y deja ver por el contrario a lo que ustedes mencionan, hacía referencia al doctor Nelson. Hemos tenido los espacios, la voluntad y distintas líneas de trabajo, no solamente en honrar los acuerdos que suscribimos con ellos el año pasado, sino en avanzar en temas muy importantes que tienen que ver también con el desarrollo de la pandemia y las medidas que hemos tomado en educación. Ministra, ¿en qué va el tema de los créditos destinados tanto para alumnos, tanto para centros educativos, para poder financiar un poco la situación en el segundo semestre? Hay preocupación por parte de los estudiantes, dicen que les va a ser muy difícil a ellos o a sus padres poder pagar créditos en universidades para las matrículas para el segundo semestre. Bueno, recordémosle a los televidentes, aprovechando este espacio, las distintas medidas. Tenemos el Fondo Solidario para la Educación. Allí está la línea de crédito condonable para padres de niños y jóvenes en jardines y colegios. Tenemos la línea para educación para el trabajo y desarrollo humano, que también es una línea de crédito condonable. Particularmente para educación superior tenemos los recursos que también están en este fondo, que llegarán a lograr un descuento muy importante en el valor de la matrícula de las universidades públicas, además del programa Generación E, que ustedes saben que cubre matrícula, manutención, todos los gastos asociados al desarrollo de las carreras en las distintas universidades públicas y en excelencia en públicas y privadas. Y adicionalmente la línea de Findeter diseñada para universidades privadas que les permitan generar un plan de alivios, de apoyos financieros a los estudiantes y el plan de alivios de ICETEX que va para deudores que actualmente están en periodo de estudio, pero también van para los estudiantes que quieran ingresar en este segundo semestre de la universidad o en el primer semestre del 2020.
¿En qué van? Estábamos culminando los traslados financieros con el Ministerio de Hacienda, haciendo el reglamento operativo con el ICETEX, la suscripción de los convenios con Findeter, etcétera, que permita ya a finales de la semana entrante iniciar operación de estas medidas. Ya varias de las medidas que tienen que ver con línea de crédito a las instituciones a través del Fondo Nacional de Garantías ya están operando, al igual que los subsidios a los que pueden acceder tanto para temas de nómina como las noticias que ustedes vieron esta semana que vinculan el tema del aporte a la prima. Todas estas medidas pueden ser objeto de aplicación para jardines, colegios e instituciones de educación superior. Ministra, volviendo un poco al tema del regreso de los estudiantes a las aulas a partir de agosto, hay algo que preocupa y es que estamos hablando de niños y de adolescentes en su mayoría que quizá no son como tan rigurosos en el tema del seguimiento de los protocolos, ellos ven la vida distinta. ¿Ustedes cómo han analizado ese aspecto? ¿Ahí tendrían que trabajarse en unos protocolos de bioseguridad que sean especiales? Pues más que protocolos distintos, los protocolos son los mismos. Lo que tenemos que trabajar, y sobre todo con los más pequeños, es la pedagogía alrededor de por qué usarlos y por qué tener estos cuidados. Más que una obligación, las cosas tienen un mejor efecto cuando realmente tocamos como la convicción del para qué. Y a los más pequeños, pues esto viene a través de distintas historias, cuentos, narraciones, que les permita entender porque si ellos se cuidan, están cuidando a su familia y también están cuidando a sus compañeritos. Ministra de Educación María Victoria Angulo, gracias por atendernos en Redma Noticias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un saludo a todos los televidentes.